Vamos a leer la circular del Tribunal Supremo Electoral, por favor, que es el primer paso para luego entrar en materia de análisis. Aquí la tenemos para usted, si me acompañan en el televisor, por favor. En la parte de atrás, nuestro monitor a espaldas de nuestros invitados, leeremos. Dice, disculpen ustedes, es una fotografía de la circular. Doctora Vilma Velasco Aguilar, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, a tribunales electorales departamentales, delegados de organizaciones políticas y alianzas políticas, asunto limitaciones para candidaturas de autoridades electas, elecciones subnacionales 2015. Dice, el Tribunal Supremo Electoral recuerda a organizaciones políticas que participen en el proceso electoral subnacional 2015 que la presentación de la nómina de candidatas y candidatos a los órganos ejecutivo, legislativo, departamental, regional y municipal será hasta las 24 horas del día lunes 29 de diciembre de 2014 ante los tribunales electorales departamentales correspondientes. Asimismo, recuerda que en conformidad al artículo 285 y 287 de la Constitución Política del Estado, las y los candidatos para este proceso electoral subnacional, entre otros requisitos, deben haber tenido residencia de forma permanente en la circunscripción donde postulan al menos los 2 años inmediatamente anteriores a la realización del acto electoral. En este marco, los asambleístas nacionales, senadores y diputados del periodo legislativo 2010-2015 no podrán ser candidatos o candidato a subgobernador, subgobernadora, corregidora o corregidor, ejecutiva o ejecutivo seccional de desarrollo, alcaldesa o alcalde, asambleísta regional y concejala o concejal municipal. Se instruye a los tribunales electorales departamentales observar el cumplimiento de la presente circular y comunicar por Secretaría de la Cámara de Organizaciones de Políticas y Alianzas. Firma la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Ahí está. Bueno, dice artículos 285 y 287. A ver, ¿qué dicen estos artículos, señor? Véngase conmigo un segundo, por favor. Le pido. El artículo 285 de la Constitución Política del Estado establece que para ser candidato o candidata para algún cargo electivo de los órganos ejecutivos de los gobiernos autónomos, se requerirá cumplir las condiciones generales de acceso al servicio público y haber residido de forma permanente al menos los 2 años inmediatamente anteriores a la elección en el departamento, región o municipio correspondiente. Y la 287 está aquí. Dice, los candidatos y candidatas a los consejos y a las asambleas de los gobiernos autónomos deberán cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público y haber residido de forma permanente al menos los 2 años inmediatamente anteriores a la elección en la jurisdicción correspondiente. Bien, ya conocemos la norma. Vamos al análisis. Está con nosotros Rebeca Delgado, candidata a ser a la alcaldía de Cochabamba, si es que salva este comunicado. Rebeca Delgado, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, John, y buenas noches aquí a quienes están con nosotros, Iván, Jorge, y por supuesto a todos quienes nos están Ya viendo. no es diputada disidente, dejó de ser diputada ya. Dejé de ser diputada, sigo siendo disidente. Iván Arias, analista. Iván, un gusto tenerte esta noche con nosotros, bienvenido. Un gusto, John, verte tanto tiempo. Y don Jorge Lazarte, un saludo, ex vocal de la Corte Nacional Electoral. Iván. Gracias, John, Iván, Jack. Primeras impresiones, don Jorge. Es muy grosero lo que han hecho. Y más grosero todavía que invocan la Constitución para violarla. Porque lo que dicen ellos, que dice la Constitución, no dice exactamente la Constitución. Es decir, la Constitución manda que para todos los cargos electivos, en el artículo que ellos mencionan en esa circular, deben haber residido de manera permanente en la circunscripción para la cual se van a postular como candidatos. Dice, todos los cargos electivos. Y lo que ellos han hecho es separar unos cargos electivos de otros y establecer que los 2 años de residencia no vale para los candidatos a gobernadores. Y como han hecho eso, es una violación flagrante de la Constitución Política del Estado. Permítame, que es prácticamente con lo que entramos, señor Lazarte, es esta parte, volveremos un ratito, por favor, al monitor.
Dice, en este marco, si lo lee bien, en este marco, los asambleístas nacionales, senadores y diputados del periodo legislativo 2010-2015 no podrán ser candidatos o candidatas a subgobernadores o subgobernador, corregidoras, corregidores, ejecutivas o ejecutivos seccionales de desarrollo, alcalde o alcaldesa, asambleísta regional y concejala o concejal municipal. Y la Constitución habla de cargos ejecutivos y no menciona aquí este comunicado a gobernadores. Claro, entonces es una violación flagrante, aunque es importante decirlo, es una violación ni siquiera a través de una resolución, que es lo que tenían que haber hecho, fundamentada, porque están restringiendo derechos. Y eso no se puede hacerlo con una mera circular, que es una medida administrativa. En menos de media página violan la Constitución política, violan un principio universal que no está solamente en la Constitución, sino en todas las cartas internacionales, que es el principio de igualdad. Si la Constitución dice que esa exigencia vale para todos los cargos electivos, vale para todos, no para unos y no para los otros. Aquí hay un ejemplo. Juan Carlos Cejas es candidato a gobernador por el MAS. Y él salió a decir, a mí no me toca esta circular. Cualquiera podría decir que el tribunal está allanando el camino. ¿Eh? Sí, mira, a propósito, John, esta mañana en el Twitter salió alguien que venga a la OEA a arreglar este problema. Y un tuitero, que es amigo mío, de varios otros, responde, ciudadanos disconformes, no, ¿para qué va a venir la OEA? Dice, debe venir la NASA para detectar si hay vida inteligente en el Tribunal Supremo Electoral. Porque creo yo que cada vez esta resolución lo que hace es perjudicar y afectar los derechos políticos. Es decir, a ver, te pongo varias cosas. Los diputados están acá porque reciben un mandato. Y eso es, o sea, es mandato. O sea, no es por capricho que los diputados están aquí en La Paz. Reciben un mandato. Primera vez que en la historia de Bolivia, por lo menos democrática que tenemos, que ves que impidas que un diputado pueda ser alcalde, que pueda ser concejal. Rodrigo Paz, para ponerte un ejemplo de gente muy vigente ahorita, era diputado y ahora es concejal. ¿Es un delito eso? No es un delito. Y te puedo poner un montón de otras personas ahí. Chunca Gutiérrez en el caso de Sucre, igual. Entonces, esto es una violación flagrante. Pero la otra cosita que me llama la atención, o sea, por lo tanto, los diputados de La Paz pueden. Claro, van a poder porque han vivido acá. Pues. Claro, porque han vivido acá, pero no, les están prohibiendo también. O ellos pueden. O sea, cuando una norma no es general, ya no sirve. Segundo, ¿qué es lo que está detrás? Y ahí creo que es bueno señalar qué es lo que está detrás de todo esto. Y efectivamente el tribunal, por eso, lejos de generar más confianza, nos genera desconfianza. Primero, creo que hay un intento muy serio de poner orden en las filas masistas, tanto a disidentes como a gente que quiere entrar en disidencia. Por ejemplo, Luis Alfaro, el señor Ever Moya, el señor Edwin Tupa, la señora Rebeca Delgado. ¿Cuál es el mensaje? ¿Saben qué, papitos, mamitas? Ustedes no se van a mover de acá y nosotros decidimos quién puede progresar, quién puede salir. Y porque aquí a nosotros somos los que mandamos para que haya una cúpula que siempre se reproduzca. Entonces, por eso el tema es muy, muy complicado, porque afecta, por supuesto, al partido de gobierno, pero también, termino acá, en esta primera intervención, también busca limitar a la oposición. Ahorita hay huelga de hambre, y seguramente tú vas a tener contacto algún rato, hay ya huelga de hambre en Tarija con Vilma Cardoso a la cabeza. ¿Por qué Vilma Cardoso? ¿Por qué Adrián Oliva, que también era diputado y quiere ser candidato? Porque saben que Vilma Cardoso es un tremendo peligro para el señor Bru en Yacuiba, que saben que yendo el de alcalde podría ganar. O sea, esta es una actitud política del Tribunal Supremo Electoral. Es una actitud política. A ver, Rebeca Delgado se pone como necesidad que el candidato haya estado mínimamente 2 años en su región viviendo, porque si no se dice, se desconecta de la realidad, deja el contacto con el pueblo, puede tener percepciones falsas de las necesidades, quizás sea un mal hombre o una mujer en el cargo, digamos, que lo haga mal, a eso quiero referirme. ¿Qué opina usted de esto? Que la Constitución está bien, o sea, no está mal la Constitución.
Lo que está mal es esta circular administrativa que en realidad en ese parágrafo que acabamos de leer ya está determinando una prohibición para participar, tanto para los electores como para los que podríamos ser elegibles, porque esto no dice la Constitución. No dice la Constitución que los asambleístas nacionales no podrán ser candidatos, o sea, ¿dónde, en qué parte de la Constitución dice eso? No dice. La Constitución lo que está diciendo es que se garantice 2 años de permanencia, de residencia permanente, para precisamente saber qué pasa en nuestras regiones. ¿Y usted por qué no estuvo en Cochabamba 2 años anteriores? Estuve. He estado en mi residencia de trabajo es La Paz y mi residencia permanente es Cochabamba. A ver, residencia de trabajo y residencia permanente, acláreme eso. Y no es una cosa que yo me la invente, John, es doctrina. La doctrina hace una diferencia entre lo que es residencia permanente y de lo que puede ser la residencia de trabajo o domicilio. Y ahí resulta que todos los que hemos sido elegidos por voto, y no pasa solamente eso en Bolivia, en todo el mundo sucede eso, cuando nos eligen por voto y tenemos que ir a otros lugares, que hay lugares mucho más alejados, por ejemplo en el Parlamento Europeo, van, se quedan, están un tiempo y no por eso han terminado de no vivir, o sea, no por eso han dejado de ser, de tener el mandato de su pueblo. Usted estaba como representante de una región, de una región, obligada a tener que trabajar en La Paz. Exactamente. ¿Es el mismo caso de los demás? Jorge Lasarte, ¿cómo lo ve usted eso? Ya el hecho de que digan esto no es posible es una interpretación que están haciendo. Y ellos no pueden interpretar la Constitución, simplemente tienen que cumplirla. Entonces es otra falla jurídica más de ellos. Pero además, ¿no? Están confundiendo algo que Rebeca ha adelantado, ¿no? La residencia permanente de la accidental. Residencia permanente y residencia accidental. Eso está, ¿no es cierto?, en Cabanelas. ¿Cuáles son los conceptos de ambas? ¿Me permites? Ayer me hicieron una pregunta sobre esto y decía, a ver, es como tú. Tu lugar de trabajo, ¿cuál es? Aquí la zona sur, acá en la calle 20 de Calacoto. Pero tú, ¿dónde vives? Vives en Sopocachi. Esa es tu residencia, este es tu lugar de trabajo. Su lugar de trabajo de los parlamentarios es el Congreso, es La Paz. ¿Por qué? Porque reciben un mandato, pero su residencia, de unos es en Cochabamba, de otros es en Tarija. Es decir, si no entendemos eso. Ahora bien, yo quiero aquí con Rebeca discrepar, porque yo digo, a veces no hay inventor que no pruebe su propia medicina. En la anterior Constitución, ¿qué se decía en el artículo 204? No había. Se decía simplemente, para ser concejal o alcalde, ser mayor de 21 años y estar domiciliado en la jurisdicción municipal, nada más. No decía tiempo. Domiciliado. En la actual Constitución, porque aquí es el error de la Constitución, que Rebeca ha participado y la ha hecho aprobar, y varios de los afectados han participado y la han aprobado. Yo no sé por qué pusieron esto, es decir, haber residido de forma permanente. Eso es lo que está generando. Entonces, cuando el tribunal, y no quiero defender al tribunal, si bien soy crítico, pero entiendo que el tribunal también está diciendo, oye, ¿y cómo interpretamos esto? Lo permanente, ¿no? Porque la permanencia es, me imagino, y ahí podemos entrar en discrepancias, que es que estés todos los días, que estés fines de semana, que estés solamente la semana regional, que es lo que tienen ¿qué es lo permanente? Entonces, ahí el tribunal pues, se escuda en lo que está en la Constitución. A mi juicio, lo que está en la Constitución está mal. Está mal hecho. O sea, yo creo que deberían haber recuperado nomás el espíritu de la anterior Constitución. Esta forma permanente. Porque lo pone, y termino acá, lo pone tanto para, y aquí tu pregunta era correcta, en el 285 dice, para ser candidata a un cargo electivo de los órganos ejecutivos. ¿Qué quiere decir eso? Alcalde, gobernador. Exacto. Y el 287 habla para las asambleas, va a ser concejal o asambleísta. O sea que, tampoco cumplen, claro, supuestamente. O sea, por lo menos debería ser ya. Ningún diputado, ningún senador puede ser candidato a gobernador, respetando esta interpretación. Quiero complementar algo a esto. Habló el presidente Evo Morales hoy y dijo textual: siento que es antiético que después de ser diputado o senador vuelvan a ser alcalde o concejal. Es no permitir los nuevos liderazgos, nuevas aspiraciones, dijo en conferencia de prensa en Cochabamba hoy.
Para ser alcalde, dice el presidente, hay que vivir permanencia de 2 años. Ese es el tema que dice la Constitución, tema circunscripción. Como parlamentario 2 años o 5 años no ha vivido hoy en su municipio, circunscripción porque vivió en La Paz como senador diputado, entonces a eso se basa la resolución del Tribunal Electoral. Cuando fueron diputados o senadores han tenido que vivir obligados en La Paz, pero han trabajado representando sus regiones. Bueno, a ver, ¿qué dice de lo que ha hablado el presidente del Estado hoy? Bueno, primero que yo respeto al presidente del Estado plurinacional. Por supuesto que no comparto su opinión. Yo pensé que él no estaba en esto, o sea que ni siquiera pensaba que tenía una opinión al respecto, pero esto sí me hace ver que está muy al tanto del tema y de que además él pudo haber instruido inclusive estos asuntos porque, bueno, ha salido ya el Procurador General a explicar esta circular. O sea que yo creo que hay que predicar con el ejemplo y con el respeto que se merece el presidente del Estado plurinacional. Lo antiético es modificar una constitución para ir a una tercera elección. Y esto está demostrando la actitud que tienen en realidad cuando hacen las leyes y las normas para ajustar a los intereses políticos, porque esta circular no es otra cosa que ajustar las reglas en pleno proceso. Es como en un partido de fútbol, están haciendo las reglas en el pleno partido. ¿Para qué? Para beneficiar que su equipo gane. Eso es lo que está pasando. Entonces, para hablar de ética hay que predicar con el ejemplo. Pero yo quiero decir una cosa, más allá de la Constitución o no, yo creo que está bien, porque ¿qué era? Y yo he sido constituyente, ¿qué era lo que decía el pueblo? Decía, no puede ser que vienen de otros lados, nunca están y después aparecen como autoridades, por eso se puso los 2 años. Pero eso está resuelto con los temas de doctrina. ¿Y qué es lo que está diciendo esta circular? Más allá de los 2 años o no, está estableciendo una prohibición, una restricción, y eso no es constitucional. Y en las convenciones, inclusive en los tratados internacionales de derechos humanos, está en la convención, y hoy día hemos presentado precisamente este memorial al Tribunal Supremo Electoral para que deje sin efecto esta circular, pero como es circular y es interna, pues es una circular, yo no sé cuándo al pueblo le van a hacer una circular, ¿no? Se comunica al pueblo que no podrán votar por Rebeca Delgado, más o menos, ¿no ve? O se comunica al pueblo que en el Chaco no va a estar tal candidato, o sea, eso no puede suceder. Una circular a todos. Claro, o sea, ya faltaría que nos hagan una circular a todo el pueblo boliviano, eso no puede suceder. Y aquí lo que está haciendo es una restricción, está restringiendo nuestros derechos como candidatos, pero también restringiendo el derecho de Iván, de Jorge y de John, de que en el momento en que tengan que votar, resulta que no está pues quien de repente tendría que Jorge, estar. El último minutito, para usted, por favor. A ver, como se trata de restricción de derechos, no puede aceptarse que lo hagan vía circular. Tenían que haber emitido una resolución para fundamentar eso que han incorporado en la circular. Solamente les estamos haciendo recuerdo de lo que dice la Constitución. Sí, pero claro, dicen pero recuerdo, no es cierto, para violarla. Pero no dice eso además. Para violarla. Es decir, esto es muy grosero, es falta de respeto. Al pueblo. A la gente, a la Constitución, a la institución y a ellos mismos. Pero como no es la primera vez que lo hacen, ya lo habían hecho antes en todo el proceso electoral anterior. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que estas cosas pueden seguir pasando sin que nada pase? Todo pasa, todo se deja pasar y nos estamos habituando que se viole la Constitución política del Estado y no ocurra nada. Y en el caso de los del tribunal, yo tengo la impresión que han incurrido además o pueden incurrir en figuras penales. Son delitos. Porque son resoluciones contra la Constitución y podría también aplicarse desde el prevaricato. Comunicados contra la Constitución. Porque está claro, ya no es interpretación, es una violación flagrante. Okay. Pero es una medida más política, ¿no? O sea, es una medida. Yo creo que si vamos a ir por el ámbito legal, tenemos toda la de ganar. Pero aquí hay una decisión política y lo que has leído, el presidente ha oleado y sacramentado esto. Es decir, esto es irreversible.
porque hay una actitud política. El mensaje que yo, y quiero terminar acá con el mensaje que le están dando a Rebeca, a Luis Alfaro, a Eber Moya, a Edwin Tupa, el mensaje es muy claro. O te cuadras dentro del MAS o no tienes futuro. Bueno, pero la cosa es mucho más grave, ¿no es cierto? Es el desastre de todo el sistema judicial en Bolivia. Y de la democracia. Por supuesto, eso es parte de todo eso. Totalmente. Y como esto pasa todo el tiempo, entonces simplemente ellos parecería que tuvieran licencia para actuar sin que nadie pueda hacer nada. Ahora, perdón, un segundito. ¿Qué es lo que nosotros decimos en este memorial? Hemos presentado, queremos que se deje sin efecto una circular administrativa, pero como nos damos cuenta que es un mensaje político, nuestro mensaje político es el siguiente. Y les estamos diciendo, deje sin efecto la circular, etcétera, pero le estamos diciendo que nosotros nos sometemos al procedimiento electoral en los plazos establecidos y que el 29 de diciembre vamos a presentar a nuestros candidatos, a nuestras candidatas, a todos del Frente Único, porque no tenemos, de acuerdo a la Constitución, ninguna prohibición para presentarnos. O sea, si en el proceso electoral quieren hablar de inhabilidades, será en el proceso electoral. Nos sometemos al procedimiento, pero le estamos haciendo conocer esto al Tribunal Supremo Electoral. Usted va como alcaldesa, quiere ir para alcaldesa. Voy, y mi candidatura firme, voy como alcaldesa de la provincia de Cercado. No, pueden ser candidatos, ¿no es cierto?, con una declaración jurada ante notario. Así el problema va a ser después. Muchas gracias a nuestros invitados, Iván Arias, Jorge Lazarte, Rebeca Delgado.